Les saludo con gusto hoy viernes 7 de febrero del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicia investigación por la desaparición de un reportero en Veracruz. También estaremos viendo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco ya tendrá recursos y patrimonios propios. En otros asuntos veremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aboga por mayor protección e independencia de los operadores de justicia. A nivel internacional veremos que Naciones Unidas acusa al Vaticano de violar Convención de Derechos del Niño. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que prepara un informe sobre la situación de las autodefensas en Michoacán, mismo que se presentará en los próximos días. Así lo señaló el presidente del organismo, Raúl Plasencia Villanueva, quien confió en que la estrategia presentada por el gobierno federal dé resultados en breve. Además de esto, el Ombudsman Nacional expresó que este informe se ha retrasado algunos días porque este fenómeno de autodefensas se ha ido complicando y se ha ido extendiendo. Y eso va demandando, dijo, más trabajo de investigación por parte de la Comisión Nacional. Como parte de las acciones para difundir el derecho a la cultura y promover el talento de artistas poblanos, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla abrió sus puertas a la exposición La Búsqueda. Esta muestra pictórica es obra del artista Petra Alfaro, quien a través de 18 cuadros presenta paisajes y entes característicos de la artesanía poblana. La Búsqueda es una exposición que estará abierta al público de manera gratuita durante este mes de febrero, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 16 horas, en oficinas centrales de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, ubicadas en la número 5 Poniente 339 en el Centro Histórico. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora capacitó a 70 elementos del Ejército Mexicano asentados en el Regimiento de San Luis Río Colorado. Héctor Cid Manríquez, visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó que se abordaron en este curso temas que la sociedad más demanda a estos elementos de la milicia en las quejas que realizan ante la comisión. Cabe destacar que la capacitación fue impartida por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Ramírez, y el primer visitador regional, José Gerardo Gastelum Bojorquez. Y entre algunos temas que se citaron en este curso estuvieron el abuso de autoridad, la prepotencia, tiempos de espera en los puestos de inspección militar, y estas son algunas de las molestias principales de la ciudadanía hacia los elementos militares. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Vega Arroyo, informó que suman 30 los reportes de violación a los derechos humanos de ciudadanos a manos de las diferentes corporaciones policíacas. Detalló que entre las quejas recibidas en enero se investiga también el caso de 3 periodistas que arguyen agresiones por parte de integrantes de las diferentes corporaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició de oficio una investigación por el caso de la desaparición del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, ocurrida esta semana. Él cubría información policíaca para Notisur y Liberal del Sur. Esta información, dada a conocer por la casa editorial, data que fue secuestrado por un grupo armado en la comunidad de Villa de Allende, en Veracruz. Y cabe destacar que de enero del año 2000 hasta esta fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 87 periodistas o trabajadores del sector periodístico asesinados presumiblemente por razón de su trabajo. También es importante destacar que del 2005 a la fecha se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos.
El Pleno del Congreso del Estado de Tabasco aprobó la Ley de los Derechos Humanos del Estado, donde se le da autonomía presupuestaria a este organismo y se le quita la facultad al jefe del Ejecutivo de designar a su titular, de tal forma que ahora será por consulta abierta. Esta es la nueva ley aprobada por los 32 diputados que asistieron a la primera sesión ordinaria. Establece que la elección del titular de la presidencia y de los demás miembros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se llevará a cabo por el Congreso local mediante un procedimiento transparente, en consulta abierta y mediante convocatoria pública. De las 1.600 quejas presentadas en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 16 de estas correspondieron a la delegación Chihuahua, básicamente por inconformidades en la atención médica, de las cuales únicamente 3 se calificaron como procedentes. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua destacó que ya atendió cada una de estas quejas y resaltó que en los últimos 10 años la delegación estatal no ha recibido ninguna recomendación formal por parte de la Comisión Nacional. Además, informó que mantiene una relación constante tanto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos como con la Comisión Nacional para atender cualquier inquietud presentada por los derechohabientes. A más de un año de la creación del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, el número de beneficiados suma 213, entre los que hay 3 organizaciones no gubernamentales. Algunos de ellos han sido desplazados de sus lugares de origen e incluso conducidos al extranjero. Los demás cuentan con protección federal dentro del país debido al peligro que pudiesen correr. De acuerdo con funcionarios del gobierno federal, la mayor parte de amenazas que reportan los afectados no son del crimen organizado, sino de funcionarios estatales y municipales, las cuales suman aproximadamente 60% contra 40% de los delincuentes. Esto es lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Estamos de regreso para presentarle a usted lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. En Chile, un grupo de manifestantes protestó ayer jueves en la dependencia de la UNICEF con el fin de denunciar diversos tipos de abusos que ocurrían al interior de los centros del Servicio Nacional de Menores, CENAME. El grupo, que pertenece a un organismo no gubernamental, aduce que al interior del CENAME ocurren abusos y violaciones de los derechos de los niños. Asimismo, precisaron que dicha institución no cuenta con las herramientas idóneas para resguardar y rehabilitar a los menores en situación de vulnerabilidad, por lo cual piden a las autoridades pronunciarse al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó esta semana en Costa Rica el informe Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, en el cual aboga por una mayor protección e independencia de los jueces, fiscales y defensores de América con el fin de que ejerzan correctamente sus funciones. En este documento se evalúan 4 puntos: la independencia desde el punto de vista institucional, el proceso de selección de jueces y fiscales, las condiciones de trabajo y la aplicación de los procesos disciplinarios. A tan solo un mes de que concluyan las funciones del titular de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, este próximo 12 de marzo en el Congreso Nacional se iniciaron ya los cabildeos para elegir al nuevo sustituto para el periodo 2014-2020.
Debido a la proximidad de esta elección, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se reunió esta semana con los directivos de la bancada del Partido Nacional, que encabeza el diputado Óscar Álvarez, para tratar específicamente este tema. El Senado de México retiró esta semana una reserva que el gobierno federal hizo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que los militares sean juzgados por la vía civil en casos de desaparición forzada. Los senadores consideraron que el retiro de la reserva al artículo 9 de este instrumento internacional refrenda el compromiso de México con la protección de los derechos humanos, en este caso, al combate de actos injustos como en la desaparición forzada de personas. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. En este momento le presentamos a usted lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel internacional. Me permito comenzar dándole a conocer que la Marina italiana logró rescatar con vida durante la madrugada de este jueves a un total de 1.123 inmigrantes de origen subsahariano, cuando navegaban a bordo de varios gomones y una barcaza en aguas próximas a la isla de Lampedusa. Los inmigrantes, de los cuales 47 son mujeres, 4 de ellas embarazadas y 50 niños, fueron rescatados por el buque anfibio San Marco y el patrullero Vega, que forman parte de la operación militar Mare Nostrum, destinada a controlar el flujo de inmigración ilegal con destino a las costas italianas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocida por sus siglas como la OCHA, la OCA, expresó el día de ayer jueves su gran preocupación por los altos niveles de desnutrición que se registran en Mali y alertó que de prolongarse la actual situación podrían morir unos 50.000 niños y niñas por esa causa este 2014. El coordinador de OCA en ese país africano, David Gressler, subrayó en Ginebra, Suiza, que se necesitan fondos urgentes para poder distribuir productos nutricionales en las zonas más afectadas por este problema. Cabe destacar que Naciones Unidas solicitó $569 millones para poder responder a las necesidades humanitarias en Mali durante este año 2014. En otra información le comento que la ONU acusó esta semana al Vaticano de violar la Convención de Derechos del Niño en un durísimo informe en el que le exige que denuncie a todos los religiosos pedófilos. El informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU urge a la Santa Sede a apartar de inmediato de sus funciones a todos los autores conocidos y sospechosos de abusos sexuales a niños y denunciarlos a las autoridades competentes para que los investiguen y procesen. Por su parte, la presidenta del comité, Kirsten Sanderberg, destacó que el Vaticano había violado a la Convención de Derechos del Niño de la ONU en lo que respecta a abusos sexuales. Un grupo de expertos independientes de la ONU urgió este jueves a las partes en conflicto en Siria a cesar de utilizar sistemáticamente el sufrimiento de los civiles como método de guerra. En un comunicado conjunto, 6 relatores especiales afirmaron que la privación de alimentos, agua, albergue y cuidados médicos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los expertos refirieron que tanto el gobierno como los grupos armados de oposición impiden el socorro a la gente que afronta hambre extrema y otras calamidades. Continuando con otra información, le comento que la ONU subrayó en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, dedicado este día a generar más conciencia sobre este flagelo, que este tipo de ablación refleja profundas desigualdades entre géneros y constituye una forma extrema de discriminación a la mujer, además de que casi siempre se realiza a menores de edad. Cabe destacar que al menos 125 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de esa mutilación que se realiza con frecuencia en 29 países de África y Oriente Medio.
En la actualidad, UNICEF trabaja para eliminar la mutilación y la ablación genital femenina en 22 países y desde el año 2008 también colabora con el programa conjunto La Mutilación y la Ablación Genital Femenina, acelerando el cambio en 15 de esos países en el este y en el oeste y el este y norte de África. Bueno, continuando con otra información, le comento que el estudio denominado La pesca hasta 2030, perspectivas de la pesca y la agricultura, el cual fue publicado por el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, pone de relieve que la cría de peces proveerá cerca de 2/3 del consumo mundial de pescado en 2030, a medida que la pesca de captura disminuye y aumenta de forma sustancial la demanda por parte de una clase media emergente a nivel mundial, pero sobre todo en China. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reiteró ayer jueves durante una intervención ante el Comité Olímpico Internacional, el COI, el llamamiento a los grupos involucrados en conflictos armados a que respeten la tradición de la tregua olímpica y cesen las hostilidades. Cabe señalar que Ban Ki-moon se encuentra en Rusia y asistirá el día de hoy a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en la ciudad de Sochi. Eso es lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel mundial, pero nos falta ver un poco de lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Chihuahua. Por eso los dejo con este informe. En Ciudad Juárez se llevó a cabo la plática Orientación del Testamento y los Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Fue dirigida a la Asociación Civil Girasoles con el propósito de dar a conocer los pormenores del tema a las y los adultos mayores participantes. Aunado a esto, el personal de la oficina de Juárez visitó en días pasados una de las zonas más vulnerables de Ciudad Juárez con el propósito de promover los derechos humanos entre los integrantes de la comunidad tarahumara que vive en esa zona. En días pasados, la oficina de la CEDH en Cuauhtémoc visitó el Jardín de Niños Ovidio de Clori y la Escuela Primaria Expropiación Petrolera para llevar a más de 260 niños y niñas el mensaje de los derechos humanos. La CEDH visitó la comunidad de La Perla Camargo a través de la oficina regional en Ciudad Delicias, esto con el objetivo de capacitar a niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato en temas como derechos y responsabilidades, cultura de la legalidad y Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Organización Por un Chihuahua Libre y Sin Temor llevaron a cabo la presentación del calendario de derechos humanos de las y los jóvenes en la sala Digna Ochoa II de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal como parte de la campaña permanente para combatir la trata de personas. Eso es lo que sucedió durante esta semana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y también acaba usted de escuchar y ver lo que sucedió en este día de materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado con nosotros. Los espero.